¿Cómo les fue con su tarea? Por ahí la mayoría me mandó su tarea. ¿Alguien no pudo mandarla? La mayoría creo que la mandaron. Cuéntenme cómo fue esa experiencia. Algunos veo que lo intentaron muy bien, otros como que batallaron un poquito. Es bueno reconocer que es difícil. Pero cuéntenme desde su experiencia cómo les fue con la tarea de pensar en qué momento de esta historia, ¿no? De la redención les hace más eco o sentido, ¿no? En este momento de sus vidas. Cuéntenme, ¿quién quiere participar? Somos poquitos, ¿eh? Así que no hay forma de escaparse. ¿Quién quiere empezar? Todo corto. ¿Qué les parece este ejercicio de pensar en esta historia, en esta gran historia? Este, Gracias, perdón. Ale. Sí. Bueno, yo en lo personal creo que no me había puesto a pensar Ujú. realmente en este tiempo que Dios ha estado trabajando con nosotros en modo familia y no lo había, sí, o sea, detenidamente no me había puesto a pensar hasta que encargó esta tarea Mm, y pude ver la mano de Dios o sea, en esta reflexión me quedé asombrada, ¿no? Porque a veces uno sigue viviendo la vida día a día, esforzándose día a día, pero, ujú. pero yo creo que en esta vida tan ajetreada que llevamos, eh, Sí, esta tarea fue para mí, pues ahora sí que de mucha, mucha bendición porque me hizo poner como en una lista, así como hacer una sí. lista de todo esto, Señor, te tengo que agradecer, todo esto. Y todo esto me falta para Ok. poder, así como que si hiciera un inventario de todas las Mm, mm, bendiciones y de todas las cosas que, son muchísimas, ¿verdad? Me falta aún ok, en mi vida, pero ok, esa fue mi experiencia. como un inventario. O Ujú, como sea, un inventario. entiendo que te refieres como, o sea, porque estamos a media página de la historia de la redención, ¿verdad? ¿Qué Sí, parte de esa historia te hizo, porque hay de los cuatro momentos, qué parte de esa historia te hace pensar más en estas bendiciones? ¿Cuál es la que te resuena más para pensar en bendiciones? precisamente en esa palabra, en la redención. Me siento Ok, completamente redimida en, mm, en estos momentos, ¿no? ok, 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 ya. Como Gracias, que, Ale. sí. Ya, la redención, entonces le resuena mucho la redención. ¿Alguien más quiere compartir qué le resonó más de la historia de la redención en este momento de su vida? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? También se vale comentar. ¿Qué nos dices, Pati? mí en algunos aspectos se me hizo difícil, por ahí le puse, Sí. en lo personal, creo que fue la más fácil para mí. Ok. Y la que más me resuena en este momento para mí fue la consumación, porque le ponía por ahí en la tarea que Ujú, normalmente en mi vida, y me impactó mucho lo que usted habló acerca de glorificar el pecado, realmente no había visto esa perspectiva. Y entonces me puse a pensar que por la razón que sea, llámese mi ujú, carácter, temperamento, lo que sea, tiendo como que a fijarme mucho o hacer este análisis del que hablaba Ale, ¿no? De todo esto es lo que me falta, ¿no? Entonces me enfoco en mi humanidad, en lo que me falta, en ujú, mi pecado, en lo que hice mal, en cómo otra vez, Señor, si tú ya me habías dicho y este tipo de cosas, ¿no? ujú, Que me impactaron mucho acerca de cómo glorificar el pecado, ¿no? Y para mí me es difícil, la verdad, decir el Espíritu Santo me trae convicción y un decir, ok, sí, es cierto, perdón, acepto tu perdón, ujú, acepto tu gracia y a lo que sigue, ujú, porque Cristo ya pagó por eso, ¿me explico? Es así como que ujú.
Entonces, esa es la que ahorita me está resonando la consumación, ¿no? Este Jesús ya lo hizo, ya murió, Mm, ya pagó, ya, ¿porque yo tengo que estar mentalmente flagelando por algo? No, ya no me hace tanto sentido, mm. aunque ahí está de Es la todas lucha, formas el claro. Es patrón, como pero apropiarte de la identidad que ya tienes en Cristo, del perdón que ya tienes en Cristo. Gracias, Pati. sí. Bueno, hay espacio para alguien más si se animan. Recuerden que eso también es parte de las Yo, participaciones. yo, Alma. Adelante. Sí, Bueno, pues para mí los cuatro puntos son importantes, porque pues el saber de dónde venimos, quiénes somos, que Dios desde el principio de la creación ya nos pensaba, de dónde existimos, ¿verdad? De ok. que desde que Jesús, desde antes de la creación, pues Él ya existe, ya existía el Espíritu Santo, existía Jesús, ya existía Mm, Dios, ¿verdad? Cuando yo todavía no, pues no entendía muy bien, como que a una persona yo le pregunté, bueno, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? O sea, no entiendo todavía toda esa parte, ¿no? Porque mm, pues es que Dios es Dios, es Hijo y luego como que es el mismo y como que yo tenía una revoltura en mi cabeza, ¿no? ok. Y llegué a preguntar eso. Entonces, yo creo que el estudiar esta historia de la redención, pues nos hizo pues abrir más nuestro panorama, Ujú, tanto espiritualmente hablando, ¿no? Porque a veces todo lo vemos como naturalmente y no lo alcanzamos a comprender. Después, pues, en modo iglesia, ya como iglesia, pues necesitamos recordar, ¿verdad? Que no es por la gracia no es por nuestros propios claro. esfuerzos, ¿verdad? Es porque, Mm, pues precisamente, es por gracia, ¿no? Y es por gracia y por misericordia, y eso es lo que tenemos siempre que tener en mente, que pues que la gloria no es de nosotros, ¿no? Que ya. nada nos merecemos, o sea, absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer o de lo que nosotros podamos estudiar, ¿verdad? Ni nuestros recursos, nuestras habilidades, ni nuestros esfuerzos, o sea, es por nosotros y no es por Mm, la obra de Dios, ¿verdad? Entonces eso sí muy bien. tenemos mucho que recordarlo, y también otra de las cosas que como iglesia tenemos que recordar, que pues seguimos teniendo lucha, o sea, no porque Claro. seamos cristianos ya no vamos a tener lucha, ¿verdad? Porque luego a veces nos venden, por así decirlo, ¿verdad? Una idea de Mm, que pues no te haces cristiano y todo va a ser de color de rosa, ¿no? O sea, te va a cambiar claro. tu vida de una manera sobrenatural. Y sí, Y sí. pero la lucha, o sea, sigue estando, y Jesús lo Ya. dijo, van a tener aflicción, ¿no? Entonces, Ujú, recordar ujú, que Jesús está con nosotros y que Cristo es el centro de todo. mm, ¿Verdad? Que Él en su infinita misericordia y en su palabra pues nos sigue sosteniendo y fortaleciendo para nosotros terminar pues esa carrera, y como decían mis hermanas ahorita, despojarnos de todo aquello que nos impide seguir el camino, ¿verdad? mm, Y respecto a la ciudad, pues la caída y la redención, o sea, esa es tarea de nosotros mm, también, de que ya sabemos, ya conocemos, ¿verdad? Ahora nos toca ir ya. pues a predicar el evangelio, ¿no? Así es, de Ujú. confrontarnos o confrontar a las personas a que pues somos pecadores todos y que necesitamos pues un salvador. Salvación. Así es. Muchas gracias, Alma. Este, estos dos últimos comentarios que todas son muy, muy importantes porque me hacen pensar en una idea que creo que no la mencionamos, no me acuerdo, pero como quiera lo podemos recordar hoy. Gracias, José. Eh, listo, es que quiero mandar a grupos, creo que sí puedo ya. Ahorita checo. Si no, no te preocupes. Sí, ya vi que tengo breakout rooms. Ok, perfecto. Gracias. Em, Y algo que está aquí, esa idea de lo que tú dices es el ya, pero todavía no. O sea, sí, ya empezamos a experimentar la vida del Evangelio, empezamos a experimentar el perdón, la gracia, empezamos, pero todavía no completamente. O sea, somos santos, sí, pero todavía
estamos en un proceso de santificación, ¿no? Es como esas paradojas de la vida cristiana. Estamos completos en Cristo, sí, pero todavía necesitamos ser saciados por Él. ¿Estamos completamente perdonados? Sí, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero necesitamos el perdón todavía, ¿no? Entonces, es ya, pero todavía no. Una forma de entenderlo quizá más fácil es pensar en como en estas guerras, que gracias a Dios, bueno, todavía hay algunas guerras en el mundo, pero pensando en las guerras de antaño, ¿no? Había una batalla que era decisiva en donde una nación derrotaba a otra nación. Y entonces eso cambiaba todo el panorama, pero eso no significa que desde esa batalla todas las cosas cambiaron radicalmente. Fue un reconstruir poco a poco esa nación a la realidad de que tenían la victoria. Incluso probablemente en otros lugares todavía se estaban gestando unas batallas más pequeñas, pero ya más debilitado el enemigo, ¿no? Entonces, digamos que hay un día de la última y gran batalla y otro día en el que esa libertad que se ha librado en esa batalla se va a ver reflejado, digamos como en la abolición de la esclavitud, ¿no? Cuando fue la abolición de la esclavitud en los grandes países, cuando inició, ¿no? Como en Gran Bretaña, Estados Unidos, incluso en México también, la declaración de el fin de la esclavitud, ¿qué pasaba? Pues había un documento que decía que toda persona posee una dignidad, una dignidad intrínseca, o sea que una dignidad simplemente por ser humano, tenías una dignidad, no importaba tu color de piel. Pero entre esa declaración oficial y el hecho de que todas las personas que tenían esclavos en su posesión los liberaran, pues hubo un gran camino, hubo un gran camino. Es por eso que la lucha por la libertad de la esclavitud, pues sí duró varios años, incluso décadas, creo yo, pero es esta idea, el ya, pero todavía no. O sea, ya estamos viviendo esas realidades, pero todavía no completamente. Esperamos a que en esa consumación esas realidades inunden la realidad actual, rota y todavía corrompida por el pecado. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno. Para mí, entender esa historia es un marco de referencia para todas las cosas, para todas las cosas. Créanme que es una herramienta bastante interesante, incluso cuando tú estás de forma personal, claro, que también es súper útil, pero también cuando estás con otras personas te ayuda a entender mejor sus historias. Todas las personas tienen una historia y filtrar esa historia a través de la historia de la redención es súper útil. Eh, y hoy vamos a tener una clase que es como una extensión de esa. De una forma, vamos a bajar un poquito más todavía este concepto de cómo comunicar el Evangelio, cómo entender el Evangelio en nuestros contextos. Vamos a orar antes de empezar y gracias por participar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos guíes con tu espíritu, con tu palabra, que sea un gran tiempo para juntos crecer. Bendice a mis hermanas, Señor, y gracias por la bendición que me das también de aprender con ellas en este tiempo. Gracias por que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, guiándonos a toda verdad, guiándonos a Jesús. Y te pedimos, Señor, que podamos ser equipados en este tiempo, animados. Y Padre, que esto nos lleve a una vida que te honre, que dé a conocer a Cristo de una forma más comprometida, de una forma con más entendimiento y también, Señor, de una forma que glorifique tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, perdón que hoy no estoy en el escritorio porque como que me sentía un poco mal. Dije, voy a estar en un lugar un poco más cómodo. Espero que no esté tan incómodo para ustedes. Verme así como que medio sentado. Pero vamos a la clase de hoy. El día de hoy iniciamos un tema que es el Evangelio contextualizado. Y quisiera preguntar, antes de iniciar, a ver, pregunta abierta, no hay respuestas correctas, no hay malas respuestas más que las que no se dicen.
contextualizado. ¿A qué les suena esto? ¿Lo han escuchado antes? Esta palabra, ¿alguien quisiera platicar? Eh, contextualizado. ¿Dónde lo han escuchado antes? Respuestas rápidas. ¿Qué piensan? ¿Quién quiere compartir? Perla, ¿estás por ahí? Karen, Sí, aquí estoy. ¿a qué te suena esto de contextualizado? ¿Lo has escuchado antes? No lo había escuchado antes, ¿A pero qué te suena? me suena como al evangelio o modificado. Bueno, no podría ser modificado, o sí, tal vez modificado al Ok, contexto actual. ok. No sé, Específica, solamente la palabra contextualizado o contextualizar, a qué te hace sentido eso? no sé si es más sintetizado. Ok, ¿Sintetizado? sintetizado, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Alguien que haya escuchado esta palabra antes? Yo la he escuchado como que la cosa que está contextualizada no puede estar aislada, o sea, es algo que está dentro de algo más, ¿no? La Ok, historia. ¿Sí me explico? ok. O sea, como que contextualizado es como estar dentro de. Ajá, Sí, Ajá, es como cuando, ok, perdón, es como cuando, bueno, yo he escuchado como cuando te dicen, lee un versículo, pero no lo leas fuera de buenísimo. contexto. ¿Qué O sea, significa eso, Alma? que veamos de dónde, o sea, cuál es la historia antes de llegar a ese versículo, de qué está hablando. Buenísimo. O sea, Ujú. tengo un texto bíblico, pero ese texto bíblico no está solo, nunca. Hay un antes y hay un después. Y eso me ayuda a entender ese pasaje, ¿no? Muchas veces hay pasajes en los que tú puedes leerlo y lo puedes entender como muy fácil a la primera, pero hay otros en los que no. Necesitamos profundizar. Y el evangelio contextualizado no significa que, que modificamos el evangelio. Más bien significa cómo podemos presentar el evangelio de una manera que haga sentido a las personas que lo escuchan, que resuene con sus diferentes historias también, que responda a las grandes preguntas que tienen las personas, que les ayude desde su propia historia a entender esta gran historia que hemos platicado. ¿Cómo hacemos un puente entre las historias de las personas y la gran historia de la redención? Lo queremos pensar de alguna forma, porque lo que Dios está haciendo a través de Cristo es conectando nuestras historias personales de pecado, de sufrimiento, em, con la gran historia de Dios. Es lo que Dios está haciendo. Si nos damos cuenta, es lo que Dios está haciendo. Y cuando hablamos de evangelio contextualizado es de qué forma nosotros podemos bajar como estas verdades al corazón de las personas. Ok, pueden pensar, esto no estaba en el libreto, pero estuve pensando antes de empezar la clase, mencionen un nombre de una persona con la que Jesús tuvo una conversación o un encuentro. A ver, ¿quién empieza? Ale, una persona. Vayan pensando los demás. Con María, con Lázaro. Con María, vamos con María. Con Lázaro, vamos a ponerlas. Bueno, con Lázaro, mm, que tuvo una conversación, vamos a dejarlo más concreto. Una conversación. Con María puede ser, con María, vamos a poner María. Ok, gracias. ¿Quién más? Otra persona. Nicodemo, Nicodemo, gracias. ¿Quién más? con saqueo. Saqueo, gracias. ¿Alguien más? Una conversación. Con Pedro. Con Pedro tuvo muchas conversaciones, pero claro, por supuesto. ¿Con quién más? con la samaritana,
samaritana. Vamos a hacer el corte de caja aquí. Muy bien. A ver, María, Nicodemo, Zaqueo, Pedro y la mujer samaritana. Jesús les habló de la misma manera. Les dijo, mira, siéntate, tú eres pecador, Dios te ama, cree en mí y vas a tener perdón de tus pecados. ¿Sí les dijo eso Jesús? ¿A todos les dijo lo mismo? No. No. Pero ¿cuál Ujú. fue el resultado de las conversaciones que Jesús tuvo con ellos? Que pusieran su fe en Él, que Ujú. pusieran su confianza en Él. Diferentes conversaciones, diferentes personas, diferentes trasfondos, diferentes circunstancias, un mismo Jesús, ¿ok? Un mismo Jesús. A María, Señor, si tú hubieras estado aquí, oye, pues mira, bueno, no sé si te referías, perdón, Marta, ya estoy confundiendo Marta y Marta y María, bueno, pongamos que sí. Si tú hubieras estado aquí, ¿no? Entonces mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dice Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, Señor, pero pues vamos a resucitar en el día postrero, ¿no? Y esta conversación que tiene y se presenta como yo soy la resurrección en la vida. Yo soy la resurrección en la vida. Con Nicodemo no le dice, yo soy la resurrección en la vida. ¿Qué le dice? Tienes que nacer de nuevo para entender. Tienes que renunciar a todos tus logros intelectuales, académicos, a tu posición, a tu estatus, y tu fe en Dios debe ser tan radical que a través de poner tu confianza en mí, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Es como que no tienes que... ¿Y quién hace algo para nacer? No hacemos nada, es un acto de gracia el nacimiento. Em, Saqueo, no tenemos un registro de la conversación con Saqueo, pero podemos imaginar de qué fue la conversación con Zaqueo, ¿no? Un hombre con una reputación terrible, nadie quería estar con él, y de repente Jesús rompe algo y dice, o sea, había tanta gente ahí, había tanta gente alrededor de Jesús, y Jesús decide ir con la persona menos indicada, con el rata, con el SAT de su tiempo, ¿no? Decide tener una comida con alguien que trabajaba en el SAT de su tiempo y le dice, quiero ir contigo, quiero pasar tiempo contigo. Y eso cambió radicalmente el corazón de Zaqueo. Supimos que esa conversación cambió radicalmente su forma de ver la vida y del ídolo tan poderoso que era el dinero en su corazón, que al conocer a Jesús se desprende de ese ídolo. Y vamos con Pedro y vamos con la samaritana, ¿no? Igual, o sea, vemos cómo el Señor tuvo diferentes conversaciones, diferentes circunstancias, diferentes personas, pero el mismo Jesús. En la samaritana, de Pedro hay demasiada información, pero de la samaritana vamos con ella. Jesús le dice, yo soy el agua viva. Si tú bebes de mí vas a estar plenamente satisfecha. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con el Evangelio contextualizado? Aprender esta habilidad que nos viene de Cristo mismo, nos viene de los autores del Nuevo Testamento mismos, de presentar un mismo Jesús desde diferentes puertas de entrada, por así decirlo, diferentes puertas de entrada que nos permiten bajar al corazón de la persona, escuchar a la persona y traer a Cristo a la vida de la persona desde donde está la persona y no donde nosotros queremos que la persona esté. Porque muchas veces llegamos, y esto pasa mucho, y no es ninguna crítica mala, es algo, porque yo también estuve en movimientos de predicación en la calle, pero muchas veces llegamos y claro, Dios obra y el Espíritu Santo obra, pero nosotros tenemos ya nuestra agenda, tenemos nuestra forma de presentar el Evangelio. Cristo murió por ti, arrepiéntete, cree en Él, ¿no? Pero nos damos cuenta que es necesario todas estas verdades, pero no siempre tenían el mismo empaque desde el ministerio de Jesús ni desde el ministerio de los apóstoles. Entonces es necesario contextualizar porque Dios nunca habla en el vacío.
Dios siempre habla en un contexto, en un lugar concreto y llega a las personas en ese lugar, en donde ellos están. No donde deberían estar, no donde nosotros queremos que estén, en donde están. Entonces, hay un ejemplo de esto y Patti, ¿podrías leer el texto que está aquí en pantalla, por favor? A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a esa ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Una clase de contextualización del apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Qué les llama la atención de lo que está haciendo Pablo aquí? ¿Cuál es la idea central que pueden ver aquí en Pablo? ¿Alguien quiere participar? ¿Quién se anima? Pues la idea central creo que Pablo conocía, digamos, a su público objetivo, ¿no? O sea, Mm, observaba cuál era el contexto de la persona para poder encontrar algo en común con esa persona y así poder llegar a ella. mm. Gracias, Pati. ¿Alguien más algo que observe en esta metodología de Pablo? ¿Qué les llama la atención de la metodología de Pablo? Tenía empatía con todos Empatía. aquellos con los que predicaba la palabra. Muy bien. Gracias, Ale. ¿Alguien más? Algo que les Yo llame la sí, atención de la... Sí. yo siento, este es un pasaje que últimamente como que he vivido y como que también lo he encontrado mucha controversia justo en otra clase. Que decían que, bueno, esto yo lo he vivido, por ejemplo, ahorita dentro de la iglesia ha habido como mucha controversia porque, por ejemplo, nuestro pastor eh, se ha hecho como, podría decirse como empresario para poder conectar con los empresarios que ahorita ya están como recibiendo de la palabra y están como asistiendo como a una célula. Pero mucho fue criticado esta parte de que por qué el pastor dejó, o sea, no dejó de ser pastor al 100%, pero por qué asumió como este nuevo cargo de empresario, entre comillas, Ujú. este, y razón que la gente, pues mucha, pues, dijo, no, pues como que esto no está bien, se fue, pero justo me hace Mm, mucha resonancia esta parte de que tan prendido tendría que estar el corazón de Pablo, porque, o sea, dicen, no solamente fue con uno, sino que fue con los judíos, con los de la ley, o sea, para poder llevar, tuvo sí, que sí, verse o modificarse en sí en varias, para conectar con varios tipos de personas que sí, normalmente pues no llegaría siendo pues así como era. totalmente. Gracias, Perla. Él tuvo que... No tenía un guión escrito, no tenía una... Vaya, era una persona sumamente flexible que podía hacerse como otros, ¿ok? Y claro, o sea, muchas veces eso implica, o sea, porque los empresarios también necesitan de Cristo, ¿no? Porque las personas en necesidad económica también necesitan de Cristo, todos necesitan de Cristo. Eh, y hacernos como, como ellos, ¿no? Creo que es como parte de ese llamado. ¿Alguien más quiere compartir algo que le llame la atención de la estrategia de Pablo? Pues a mí me llama mucho la atención que dice que es un hombre libre y sin amo, ¿verdad? Y dice que él, a como quiera, se hace esclavo. O sea, él, pues sí, se acopla, ¿no? O sea, sin importar
la circunstancia es la que tenga que estar pasando. O sea, él no defiende su libertad ni dice, es que yo no soy libre y no tengo un amo. O sea, no me puedo como que estar bajo autoridad de nadie, sino que él, pues sí, está completamente dispuesto a todo por llevar el evangelio. Ya, A mí me llama, lo que me llama la atención es que sí tenemos todo esto que dice que hace lo que sea, ¿no? Lo que sea para difundir la buena noticia. Y tenemos más ejemplos como cuando predicó en el Areópago, pues sabían, ¿no? Que el coco de los griegos era la filosofía y por sí, ahí les llegó. O sea, les llegó con el claro. problema de Tales de Mileto, ¿no? O sea, ustedes quieren Ujú, saber en qué vivimos, en qué nos movemos, en qué, y les presentó a Jesús. Entonces, sí tiene todo esto, pero creo que también Pablo tenía muy bien definido el marco en el cual se iba a mover. O sea, sí exacto. voy a hacer todo, pero aquí dice Ujú, algo importante, dice, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. O sea, tenía bien definido el marco en el cual él se iba a mover para poder claro. llevar la buena noticia. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era que a Pablo le gustaba andar cambiando cada rato de identidad? Pues no, era para llevar a muchos a Cristo, para llevar a los judíos, para llevar a los gentiles a Cristo. O sea, el objetivo de hacerse como otros no era encajar en otras esferas o obtener reputación de las otras esferas, era llevar a otros a Cristo, llevar a otros a Cristo. Y mucho de eso es la contextualización. Vamos a avanzar. Ay, perdón, que ya cerré aquí. ¿Ven mi pantalla? Ok. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que necesitamos contextualizarnos para alcanzar a otros? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son algunas de las formas? Yo les cuento en lo que lo piensan para responder. Una de las formas en las que como iglesia local nosotros vimos esta oportunidad de contextualizarnos es que al arrancar la iglesia, eh, algo que empezamos a hacer en los grupos en casa, pero ustedes les llaman células, nosotros les llamamos iglesias en la sala. En estas iglesias en la sala queríamos tener una lectura fluida de la Biblia. Eh, Usamos un método que es leer una porción corta de la Biblia y hacer algunos comentarios, crear una conversación bíblica basada en 4 preguntas. Y algo que queríamos hacer es que esta lectura fuera entendible desde el primer contacto con la Biblia. Entonces, eso nos llevó, por ejemplo, a pensar qué versión de la Biblia era la más adecuada, eh, y obviamente también buena, ¿no? Para llegar a este propósito. Y entonces empezamos a explorar varias versiones y usamos la NTV, por ejemplo. Creemos que veníamos de otros contextos y sea un tipo de sacrificio porque tú tienes toda una historia ya con cierta Biblia, ¿no? O sea, yo tenía toda una historia con la Reina Valera y luego con la NBI un poquito, y después como que es repensar un poquito más todavía porque es eh, usar una versión de la Biblia con la que no estás familiarizado. Entonces empezamos a usar la NTV y creo que ha sido de mucha bendición. No digo que todas las iglesias deben de hacerlo, pero es algo que nosotros hicimos para poder contextualizar un poco mejor. Otra de las cosas es que eso nos llevó a repensar otras cosas, porque fue, ok, vamos a leer la NTV buscando un lenguaje sencillo de comunicar. Ahora, ¿cómo podemos comunicar eso? No solamente en las reuniones en casa, sino desde el púlpito, desde la reunión del domingo. Entonces, eso también nos llevó a reorientar un poquito, a repensar mucho más bien como nuestro lenguaje desde la reunión del domingo. Entonces, platicando con el equipo de música, con los chicos que sirven en tema de la alabanza los domingos, empezamos a platicar sobre, pues no solamente vamos a leer NTV, vamos a cantar, entre comillas, no NTV. Entonces, como iglesia también, de alguna forma, eso nos restringe de una forma saludable, porque pues decimos, pues quizá no vamos a cantar muchas canciones que son bonitas, que son bellas, que son de mucha tradición en la iglesia, pero que desde nuestro contexto como iglesia decidimos cantar sencillo también. Entonces, pues son temas que nos ayudan a repensar cómo
hacemos el mensaje accesible a las personas, que pueda conectar con ellos, ¿no? Pues yo crecí en una iglesia donde cantábamos, por ejemplo, no sé, himnos bellos, pero que yo no entendía, pues ni papa, ¿no? O sea, era como santo, 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 la gloria, por ejemplo, ahí dice la inmensa muchedumbre, las huestes y la lumbre y cosas que dices, ok, bueno, tiene una verdad poética, pero muchas veces las personas no pueden comprender lo que estamos cantando. Y Pablo dice, prefiero decir 5 palabras entendibles en la congregación a decir un montón de cosas que nadie me entiende. Entonces, ¿cómo creen que otras formas en las que nos contextualizamos? A ver, ¿qué han pensado? Otras formas en las que piensen que podemos contextualizar. Estamos hablando de comunicar el Evangelio de una forma que otros puedan entender, procesar, qué piensan. ¿Qué otra forma puede ser contextualizar o contextualizar? Piénsenle, piénsenle. En lo que le piensan, hay una idea que se me pasó muy importante. ¿Quién está contextualizándose? O sea, mejor dicho, antes de contextualizar el mensaje, dice Pablo que se está contextualizando él mismo. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, antes de contextualizar el mensaje, él se está contextualizando, él está adoptando estilos de vida, estilos de comunicación, formas de presentar el evangelio. Y es por eso que la contextualización es más que un tema de comunicación, nos requiere a nosotros mismos. Y eso lo entendemos, vamos a explorarlo más profundamente adelante de la clase, pero lo entendemos más cuando pensamos en la encarnación. Cristo entra en la historia, Dios se encarna y la doctrina de la encarnación nos apunta completamente a esto de la contextualización. Dios se contextualizó de alguna forma y lo que está haciendo Pablo y los escritores del Nuevo Testamento prácticamente es seguir los mismos pasos de Jesús. Nos contextualizamos cuando encarnamos las verdades del Evangelio de una forma que son entendidas, no siempre son aceptadas, pero son entendidas, causan ruido en la mente de las personas, las sacan de su narrativa, de su historia, y las introducen o les presentan la gran historia de Dios. Entonces, Dios fue el primero en contextualizarse. Pablo se está contextualizando también y nos invita a nosotros a contextualizarnos. Entonces, piensen en esto. Si quieren, en lo que va avanzando la clase, manden sus respuestas por el chat. Vamos avanzando para que no... Esto es algo complicado en un sentido cuando lo platicamos porque muchas veces no nos damos cuenta que siempre estamos contextualizando, siempre. Por ejemplo, la forma de vestirse de un pastor es contextualización. La forma de predicar de un pastor es contextualización. El tono de, o el ambiente cuando cantamos es otra forma de contextualizar. Por ejemplo, yo estaba pensando en que nuestra iglesia tiene un carácter muy contemplativo para adorar. O sea, en nuestra iglesia no hay cantantes prohibidos ni nada. O sea, discutimos bastante acerca de qué cantamos con el equipo de música y no hay ninguna restricción acerca de qué cantar en cuanto a géneros musicales. De hecho, somos muy abiertos, pero yo he caído en cuenta que nuestra iglesia es muy contemplativa para adorar. O sea, y eso probablemente tiene que ver conmigo de una forma indirecta, mi influencia pastoral. Yo no estoy diciendo canten esto o hagan esto, no estoy proponiendo ni siquiera qué cantar. Esas decisiones las toma el equipo de música, pero me doy cuenta cómo nuestra forma de expresar el evangelio es muy contemplativa. O sea, son canciones como muy reflexivas, como muy, incluso a veces muy lentas, ¿no? Y yo les he dicho, oigan, pues metan otra canción, o sea, metan algo más, ¿no? Pero no sé, quizá nuestra manera de comunicar la hemos formado así. Y otras iglesias tienen una forma de adorar muy explosiva, muy alegre, muy efusiva, y eso es lindo también, es bello también encontrar esas formas de expresar. Pero todo el tiempo estamos contextualizando. ¿Quién dice, no, 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 no vamos en esta iglesia no contextualizamos? Estamos contextualizando. ¿Por qué un pastor usa corbata
una playera normal? ¿Por qué un pastor usa la Reina Valera? ¿Por qué como iglesia tenemos bancas o sillas? ¿Por qué la iluminación es una zona como un teatro, o es como un salón, o es como muy iluminado? O sea, todo el tiempo estamos contextualizando. ¿Por qué la gente pasa al frente a poner la ofrenda? ¿O por qué pasan personas con charolas a pedir la ofrenda? O sea, todo, absolutamente todo es un mensaje, y todo lo que hacemos está en un contexto, como esos textos que decíamos hace rato. Nada está como aislado. Entonces, esta parte de la clase nos ayuda a darnos cuenta de que cada cosa que hacemos es una oportunidad, es un vehículo para comunicar el evangelio de alguna manera. Y si no somos intencionales en contextualizar por intención, vamos a contextualizar por accidente, y probablemente muchos gustos, preferencias, tradiciones van a empezar a dominar la vida de nuestras iglesias muy rápido, y no nos vamos a dar cuenta porque todo el tiempo contextualizamos, aun cuando no nos demos cuenta. Ok, entonces, ¿alguien quiere leer la frase que está aquí del pastor Tim Keller? ¿Quién nos ayuda? Ale, ¿puedes leerla? No alcanzo a ver bien, discúlpeme. No te preocupes. Perdón. A ver, ¿alguien le alcanza a leer? Si no, le hago un zoom por ahí, miren, ahí está. A ver. Dice, la contextualización no es, como a menudo se piensa, darle a la gente lo que quiere oír. Más bien, se trata de darle a la gente las respuestas de la Biblia, que probablemente no sean las que quieran oír, a cuestiones sobre la vida que la gente pregunta en un momento y lugar específico, en un lenguaje y la forma en la que pueden entender, y por medio de ampliación y argumentos con fuerza que puedan sentir, aún en el caso de que los rechacen. Ok, miren. Entonces, cuando contextualizamos, lo que estamos buscando es responder profundamente a las personas en un momento y lugar específicos. Ok, es decir, las preguntas de las personas, los ídolos de las personas, las esperanzas, los miedos de las personas, no son los mismos. Por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México. Los ídolos culturales de la Ciudad de México no son los mismos ídolos culturales de Dubái, que pueden ser muy parecidos. Tampoco son los mismos ídolos culturales de Tampico, Madero o Altamira. O sea, son diferentes. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿no? Y a lo mejor es algo muy superficial, un análisis muy superficial, pero yo estuve en Monterrey y un tiempo, y luego me vine para acá. Dios me llamó para acá a Ciudad de México. Yo lo que veo es que la gente en Ciudad de México le encanta divertirse, le encanta pasarla bien, le encanta, hay muchos eventos culturales, todo el tiempo hay conciertos, o sea, y eso forma parte de la vida de la ciudad. Y yo siento que en Monterrey, por ejemplo, la gente vive para trabajar, la gente vive para hacer dinero, la gente vive para, eh, y la forma de divertirse, que es pues una carnita asada con los amigos en la casa. Y ya, se acabó, ¿no? Y acá no, acá en Ciudad de México ya fuiste a esos tacos, te quedan a una hora por el tráfico y demás. Están buenísimos porque salieron en Netflix y no sé, y ahí vas a los mentados tacos. Son unos tacos, o sea, a final de cuentas. Oye, ya fuiste al tal parque, ya viste tal lugar, ya fuiste a tal museo. O sea, yo en mi vida en Monterrey escuché que alguien me dijera, oye, vamos a tal museo. No sé si hay museos en Monterrey, pero tampoco quiero hablar mal de la gente de Monterrey. Los amo y los estimo mucho, pero pues mi corazón ahora está acá en Chilangolandia, ¿verdad? Entonces, sí, vamos siguiendo en esto. O sea, ¿cómo respondemos a las preguntas las personas de forma concreta? ¿Cómo yo puedo compartir el evangelio de una forma que haga sentido? No en esta forma de suavizar las palabras del evangelio, sino conectar con las personas, sino presentar el evangelio de una forma
que las personas lo puedan comprender, los puedan inquietar, los pueda abrir la posibilidad de creer o rechazar a Cristo. Entonces, eso es contextualizar. Y alguien alguna vez en un entrenamiento de pastores dijo algo que nos dio mucha risa a todos, pero tiene mucho sentido. Y este concepto de Keller pues Keller es para mí un maestrazo, ¿no? De teología y de plantación de iglesias. Pero esta persona dijo, contextualizar es rascar donde pica. Rascar donde pica. ¿A dónde le pica a la comunidad en donde estás? ¿Qué resuena más para las personas? ¿Cómo se ve la buena vida para las personas donde tú vives? ¿Cómo se ve estar mal, estar roto donde vives? ¿Cuál es la esperanza definitiva? Cómo se ve eso? O sea, ¿cómo se ven las esperanzas de las personas? ¿Cómo se ven los miedos? Y cuando tú entiendes eso, tienes, obviamente, en dependencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tienes más capacidad de hablar al corazón de las personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es contextualizar? Pues sí, es responder a las cuestiones concretas en un lugar específico, pero como decía este hermano, que también me parece muy válido, pues es rascar donde pica, es traer a Cristo a esos lugares donde duele, donde está roto, donde lo hemos arruinado y, y traerlo a ese lugar concreto, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Como ven, les doy 2 minutitos de break para que nos despejemos. Sé que estas clases luego son como demasiado. Trato de ir más lento porque también, no crean, para mí a veces también es demasiado. Vamos a dar 2 minutos y volvemos, ¿vale? Hola, hola, ¿estamos listos? Muy bien. Am, para entender cómo se ve esto, hay algunas preguntas. Y si se fijan, esas preguntas pueden parecer como, o sea, lo que no quiero que piensen de estas preguntas es que estas preguntas son como una receta de cocina, ¿no? No son eso, pero nos ayudan a entender. Esas preguntas, si las analizas bien, vienen precisamente de comprender la historia de la redención. ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones? ¿Cuáles son sus temores y preocupaciones? ¿Qué valoran más? ¿Qué es lo que más desprecian? ¿Cuál ha sido su experiencia con la iglesia o con los cristianos? ¿Cómo toman las grandes decisiones de la vida? Piensa un poquito, porque a veces es difícil cómo pensar en los demás, pero piensa un poquito, retrocede a esa alma antes de Cristo, a esa Ale antes de Cristo, a esa Patti antes de Cristo, y trata de responder estas preguntas. Y te darás cuenta cuál era tu contexto, en dónde estabas. ¿Cuáles eran tus sueños y aspiraciones antes de Cristo? Probablemente, no sé, hay casarme, tener un trabajo increíble, cambiarme de ciudad, eh, terminar mi carrera. O sea, ¿cuáles son tus sueños y aspiraciones? ¿Cuáles son tus temores y preocupaciones? ¿Cuáles son los ídolos, las cosas que están en el pedestal más alto? Em, y esto también, esa pregunta de la experiencia de iglesia con tus cristianos es bastante, bastante buena, porque a veces damos por hecho que la gente no tiene, como que es neutral, no tiene historia de iglesia, y sí, todos tienen algún tipo de historia de iglesia. Y cómo toman las grandes decisiones de la vida, cómo deciden con quién casarse, cómo gastar su dinero, cómo deciden qué trabajo sí, qué trabajo no, dónde vivir. Ese tipo de preguntas nos ayudan mucho a entender, a conocer, a escuchar a las personas a las que queremos servir. Y obviamente esto no nace de una conversación única
nace de una relación con las personas, de vivir junto a ellas, de aprender, tener buen oído, de hacer buenas preguntas. Jesús lo hacía constantemente, Jesús lo hacía constantemente, podemos ver, y esas preguntas, ¿no? Que él hacía, que siempre sacaban de base a otros. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ah, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ese tipo de declaraciones de Jesús, ¿no? Ve a traer a tu esposo y luego hablamos, ¿no? Ah, caray, ya sacó de base, ¿no? Eh, Tienes que nacer, o sea, como que esta clase de interacción de Jesús con las personas que nos ayuda a comprender estas preguntas es sumamente importante. Y eso nos salva de hacer iglesia simplemente por hacer las cosas, como confiando en las metodologías, confiando en que las personas son simplemente número. Las personas tienen una historia y debemos de aprender a escuchar sus historias para poder traer a Cristo esas historias. Entonces, esto es muy importante. Comprende primero a quién Dios te ha llamado a servir. La semana pasada tuvimos un curso en la iglesia y había un taller en la iglesia y había un ejercicio súper interesante. No lo vamos a hacer acá, pero les recomiendo que lo hagan. Y era muy sencillo, era, a ver, siéntate a escuchar a la otra persona por 10 minutos, escuchar. Y obviamente tenías que hacer un par de buenas preguntas y escuchar nada más, escuchar, no dar un consejo, no dar, soltar textos, escuchar nada más. Y fue bien difícil no sé, nosotros, porque luego ya quieres dar la solución, ya quieres corregir a la persona, ya quieres decirle qué hacer. Pero ese tipo de ejercicios nos ayuda mucho en la contextualización, escuchar, aprender a ver, a observar lo que está a nuestro alrededor. Eso demanda mucho de nuestra atención, de nuestro corazón. Ahora, ay, perdón, vamos a avanzar con, eh, no solamente necesitamos comprender, sino que también después de eso avanzamos y pensamos, ¿cómo puedo conectar la realidad de esta persona con el mensaje de Jesús? ¿Cómo puedo presentar a Jesús a esta persona? ¿Qué mensaje, qué aspecto de Jesús puede conectar mejor con la persona? Y quizá yo estoy forzando una conversación y traer a Cristo de una forma, pero esa persona necesita escuchar a Cristo de otra manera. Entonces, eso ayuda bastante para poder presentar el Evangelio de una forma contextualizada. Y luego, lo último es, ¿cuáles son los métodos que me ayudarían a hacerlo? ¿Cuáles son los mejores métodos para comunicar ese mensaje de Jesús a esta persona? Entonces, primero, escuchamos, luego consideramos cómo conectar y luego traemos al final el método. Esto es básico porque si empezamos con los métodos, empezar con los métodos supone algo, hace una suposición súper peligrosa. Es que nosotros conocemos muy bien a la persona sin haberla escuchado. Ni Jesús hizo eso. O sea, ¿Jesús podía hacer eso? Sí, podía llegar con la persona y decirle a la mujer samaritana, oye, yo sé que tú tienes 5 y con maridos y con el que estás no es tu marido, pero yo te vengo a decir que yo soy, o sea, no hizo Jesús eso, ni tampoco lo hizo con Nicodemo, tampoco, o sea, Jesús se sentó, escuchó y luego presentó la verdad acerca de él. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos simplemente saltarnos esos pasos? Si ni siquiera somos Jesús, ¿no? Y a veces lo hacemos, o sea, llegamos con alguien y casi que, bueno, mira, te voy a hablar de Jesús y pues aquí está, ya tú sabes qué haces, ¿no? Jesús murió por tus pecados, arrepiéntete, cree en Él, nos vemos. Eso es relativamente sencillo, ¿no? Depende si tú eres una persona muy extrovertida o introvertida.
Pero esa no es la forma de Jesús de hacer ministerio. Jesús se sentó con las personas, escuchó a las personas, trató de conectar su situación en el día concreto en el que estuvo con ellos y se presentó a sí mismo desde esa situación. O sea, esa fue la puerta para presentarse a él mismo como Salvador. Em, ¿Cuáles son nuestros mejores métodos? Mm, vamos a estos dos pasajes, en donde podemos ver cómo Pedro y Pablo están contextualizando. El primero de ellos, ¿cuál es? A ver, examen de teología del Nuevo Testamento. ¿Cuál es este primero? ¿Quién dice yo? O esgrima, como quieran. ¿Cuál es el primer evento? El primer discurso de Pedro dice aquí. ¿En dónde es ese primer discurso? ¿Quién se acuerda? Con los varones judíos, dice aquí. En concreto, a ver. En Jerusalén, ¿no? A ver, véanlo bien. ¿Qué evento? ¿En qué evento está predicando Pedro? Es un evento muy especial de la iglesia. ¿Se rinden? Pentecostés. Ok. ¿Cuál es la audiencia de Pedro ahí? ¿Quiénes están reunidos en Pentecostés? ¿Son gentiles? ¿Qué son? ¿A qué iban al Pentecostés? Es una fiesta judía. Y él conocía muy bien su audiencia. ¿Cuáles son las referencias que usa Pedro aquí en Hechos capítulo 2? ¿Cuáles son las referencias que usa Pedro en su predicación? ¿A qué historias apela? ¿Qué historias apela Pedro ahí en su predicación? ¿Cuáles son sus referencias de autoridad? ¿A quién cita como autoridad, Pedro? ¿A filósofos? ¿A quién? Cuéntenme. ¿A quién está citando como autoridad, Pedro, para convencer a su audiencia de que Cristo es el Mesías? No es capciosa, ¿eh? Está ahí en el texto. Ayúdanos, Pati. Yo sé que tú quieres decirlo. ¿El Espíritu Santo viene aquí? Sí, pero de forma más concreta, ¿a través de quién? Vamos al versículo 16. A ¿A ver, quién está citando? ya abrí la Biblia, profe, porque no me acuerdo. Pero Venga, ya viendo la Biblia, pues al profeta Joel. el profeta Joel. Claro, ¿qué les está diciendo? Créanme, porque tengo una fuente de autoridad que ustedes conocen. O sea, él no está diciendo algo que su audiencia no conoce. Está hablando de una fuente de autoridad. Dice, ustedes creen en el Tanaj, ustedes creen en los profetas que Dios envió.
Bueno, escuchen lo que dice el profeta Joel. Esto que está pasando es porque el profeta Joel está diciendo que esto iba a pasar, porque el Espíritu Santo le reveló esto. Entonces, su fuente de autoridad es Joel. Y más adelante, versículo 25, tienes otra fuente de autoridad para Pedro, David. el mismísimo David. Entonces, Pedro conoce a su audiencia y por lo tanto, cuando predica a los judíos, está apelando, está yendo a los textos, a los profetas, que estos hombres les haría sentido. Entonces, cuando él hace estas referencias, no lo hace de forma como nosotros pensamos muchas veces, ¿no? Como que pues tengo que citar la Biblia porque tengo que citar la Biblia. No, él está haciéndolo porque sabe que esto va a resonar en su audiencia. Él está explicando lo que está ocurriendo en términos de la fuente de autoridad, que es la palabra de Dios, pero está recurriendo obviamente, a Joel, profeta Joel, a David. Y él de esto hace un puente y dice, a ver, queridos hermanos, David no está hablando de él, David está hablando de otro, y ese otro es Cristo, y ese otro es este Mesías que Dios envió para que el poner nuestra confianza en él, incluso dice Mesías, porque el título de Mesías responde al cumplimiento de todas las promesas de Dios en una persona que sería el Salvador, el Redentor. Y entonces empieza a hablar cómo Jesús es el cumplimiento de esto que David, que Joel está diciendo. Y bueno, hace un llamado también, ¿no? Entonces, um, Pedro conoce a su audiencia, Pedro sabe cuáles son la fuente de autoridad que su audiencia va a responder y él habla a su audiencia, presenta a Cristo, trae a Cristo y hace una presentación y hace un puente, ¿verdad?, entre la audiencia y Cristo. Eso es algo que hace Pedro aquí. Es sumamente importante que lo entendamos, es sumamente importante que lo entendamos porque um, vemos cómo Pedro aprendió de Jesús. O sea, Pedro aprendió de Jesús a hablar al corazón de las personas, a conectar con las personas. Ahora, en Hechos 17, ¿de qué estamos hablando en Hechos 17? ¿Cuál es ese evento? ¿Cuál es el evento en Hechos 17? Vamos para allá. Hechos 17, versículos 16 en adelante. ¿Qué está pasando ahí? Pati, tú hace rato comentaste acerca de eso. Cuéntanos. Y ese me gusta. Pues ya más adelantito, el 16 específicamente, es cuando Pablo está en el Areópago, y pues está en Atenas y ahí en Grecia les gustaba mucho la filosofía, ¿no? Entonces les Sí, gustaba escuchar cosas nuevas y les gustaba ver, porque le comentaba lo de el problema de Miletos, el que había propuesto y todo. Entonces Pablo se agarra de ahí, por decirlo de alguna forma, para poder presentar el evangelio, ¿no? sí. Y lo hace. ¿Qué tuvo que hacer Pablo para poder predicar? O sea, tuvo que ver, tuvo que conocer el espacio, porque dijo, este altar a un Dios no conocido hasta que yo les venga a hablar. O sea, Pablo tuvo que haber caminado por ahí varias veces, seguro, al menos más de una, para entender a las personas, para saber cuáles eran sus esperanzas, sus ídolos, cuáles eran sus temores, cómo se veía la buena vida, ¿no? Entonces, él entendió dónde estaba parado y a quién le estaba hablando. Entonces, predica este mensaje y, y vean las referencias de autoridad que usa Pablo. ¿Cuáles son las referencias de autoridad que usa Pablo aquí? El espacio, el espacio. Él ve los espacios sagrados
de adoración y los usa como un tipo de fuente de autoridad. Dice, ustedes creen que hay un Dios no conocido al que deben adorar. Y eso era algo, era una fuente de autoridad para ellos. Porque ellos no dijeron, no, estás loco, ¿de qué hablas? Te estás inventando algo, ¿no? Él lo vio, él sabía que eso era una fuente de autoridad cultural y él dice, de esto les vengo a hablar. Y se arranca ahí. ¿De quién más usa fuentes extra bíblicas? Usa poetas de su tiempo que ellos identificaban, que ellos sabían, poetas, poetas que la gente leía, escuchaban, ¿no? Entonces, vamos a suponer algo, ¿ok? Vamos a suponer un caso súper, esto es algo hipotético, ¿no? No vayan a decir luego que yo ando inventando herejías. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera predicado el sermón de Pablo en Atenas, en Pentecostés? A ver, cuéntanos, ¿qué creen que hubiera pasado? Lo apedrean. ¿De qué nos estás hablando? ¿Cuál es ese, de qué altar nos estás hablando? Eres un idólatra, estás mal de la cabeza. ¿Y qué es esa poesía rara? Nosotros no leemos esas cosas, nosotros solamente leemos la palabra de Dios, ¿eh? Ojo, es muy interesante. Ahora piensen qué hubiera pasado si Pablo hubiera predicado el sermón de Pedro en Atenas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado, Alma? Imagínate esa escena. Ay, pues yo, pues lo, ¿Cómo se, cómo se hubieran quedado las personas? no, pues no hubiera pasado nada, o sea, simplemente no se cree, no escuchan, no lo sacan, ¿no? Sí, así Se habían quedado muy sacados de onda, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, ¿de qué profeta nos hablas? ¿Qué es Joel? ¿Quién es David? A lo mejor en una de esas, ¿quién es David? sí, ¿Qué es claro. esto? O sea, no entendemos. Ujú. ¿Se fijan? Entonces, lo que es contextualizar, ¿está quedando un poquito más claro? O sea, estos hombres de Dios, grandes hombres de Dios usados para predicar a Cristo, saben cuáles son sus audiencias, entienden que sus audiencias tienen ídolos, tienen temores, esperanzas, historias distintas, fuentes de autoridad distintas, y por lo tanto, entonces, cuando ellos predican el mismo Cristo, les sale un diferente sermón. Está predicando el mismo Cristo, está predicando aspectos del Evangelio a diferentes audiencias, pero presentando el mismo Cristo, presentando el mismo mensaje del Evangelio, presentando la misma historia de la redención, pero ellos no usan una sola talla para presentar el Evangelio. Eso que nosotros debemos de aprender. No hay una sola talla para predicar el Evangelio. Hay un solo Cristo, hay un solo Evangelio, pero no hay una sola talla para predicar ese Evangelio. Tenemos que observar cuidadosamente, escuchar cuidadosamente, aprender cuidadosamente de cómo podemos presentar a Cristo. Y ahora, eso puede quedarse muy abstracto, yo lo sé. ¿Cómo presentar a Cristo? Porque a veces o sea, hemos aprendido a presentar a Cristo desde una sola talla. O sea, yo crecí así, o sea, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete, cree en Él y vas a tener perdón a tus pecados. Eso no está mal, no está mal, pero esa es solamente una de las maneras de poder compartir el Evangelio. Si nos damos cuenta, ni Pedro ni Pablo presentan el Evangelio de esa forma, como nosotros estamos habituados o acostumbrados. Estamos hablando de dos apóstoles. Entonces, hay algo que nos está diciendo la palabra de Dios acerca de cómo traemos a Cristo a la vida de las personas. Entonces, ya va a terminar nuestro tiempo acá. Quise ir mucho más lento porque sé que este tema va a ser muy, muy útil para ustedes también. Esta es la introducción nada más. En la siguiente clase vamos a explorar cómo, cómo lo hacemos práctico esto, ¿ok? Gracias por la atención hasta acá. Si hay preguntas, no duden en mandarlas, pero los voy a dejar con una tarea que va a ser pensar
en la pregunta que acá. ¿Cuáles son algunas formas? Esto vamos a llevar a tarea para discutir. Esto va a ser la tarea para la siguiente semana. Y la siguiente semana vamos a hablar de forma más específica acerca de cómo contextualizamos desde las mismas narrativas que la Biblia usa para presentar el Evangelio. ¿Cuáles son las presentaciones del Evangelio que la misma Biblia nos muestra y cómo podemos tomar ventaja de estas, se llaman metáforas del Evangelio, para presentar el Evangelio de una forma contextualizada? ¿Verdad? Que va a ser una clase de mucho aprendizaje. Vamos a explorar cuatro metáforas del Evangelio, cuatro formas de presentar el Evangelio que se repiten a través de toda la Biblia y que nos pueden ayudar a conectar diferentes personas en diferentes etapas de vida con el mensaje de Cristo en el Evangelio. Entonces, esa va a ser la tarea para la siguiente semana. La verdad es que sí quise ir mucho más lento en esta clase, separar un poquito la parte teórica de entender la importancia de la contextualización, qué es la contextualización, para que la siguiente semana tengamos un buen tiempo para trabajar juntos en el cómo. Entonces, pues gracias por su tiempo. Vamos a orar y esperamos que el Señor nos siga guiando a través de ese tiempo de clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el primero, Señor, en poner, en mostrarnos, en modelarnos cómo se ve esto de contextualizar, Señor. Tú te encarnaste, tú viniste, Señor, te mudaste al vecindario, te mudaste a vivir entre nosotros, te hiciste carne, Señor. Aprendiste un idioma, un lenguaje, eh, viviste en una cultura específica, te vestiste de una forma, comiste de una forma, hablaste de una forma, Señor. Y no solo eso, también te acercaste a personas, conversaste con ellas, Señor. Desde donde ellas estaban, Señor, tú fuiste capaz de llevarlas a ti mismo, a conocerte. Y queremos, Señor, encarnar esas verdades en nuestra manera de hacer iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón y unos ojos, Señor, y unos oídos que pueden estar presentes, que pueden aprender a escuchar, a ver, y que pueden, Señor, traer a Cristo a la vida de otros de una manera compasiva, de una manera bíblica, de una manera real, Señor, y que no pone su confianza en simples metodologías, sino que descansa en ti, aprende de ti, Señor, y te pedimos eso para todos nosotros. Señor, síguenos acompañando en este tiempo de enseñanza. La siguiente semana puede ser un tiempo de poner en práctica muchas de estas cosas. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces Amén. esa es la tarea para la siguiente semana. Mándenla antes de la clase, piensen en esto. Si necesitan volver a ver un poco de la clase para entender la pregunta, háganlo. Pero básicamente es, ¿cuáles son algunas formas en las que piensan, imaginan o en las que incluso ustedes mismos han visto esto de contextualizar en su iglesia local, en algún ministerio? Puede ser algo que ya esté implementado o puede ser también algo que ustedes han pensado, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente semana y bueno, hagan su tarea. Hasta luego. Buenas noches.